después voy a estar presentando y no voy a poder admitir. ¿Están viendo la proyección? Estoy compartiendo la clase ya directamente, la primera filmina. Sí, se ve la presentación. Perfecto, buenísimo entonces. Esperamos 5 minutitos para el inicio. A las 17:05 iniciamos la clase, ¿sí? Bien. Arrancamos, chicos. ¿Me escuchan perfecto? Sí, profe. Bien, y están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, buenísimo entonces. Buenas tardes a todos. Los de la comisión 4, bueno, nos vemos como todos los jueves. Entiendo que hay chicos de las otras comisiones que no iniciaron esta semana debido a la resolución. Así que vamos a ver los primeros ejercicios del trabajo práctico número 5 en esta clase y luego seguramente lo van a poder reforzar
en las clases con sus respectivos profes de comisión. ¿Bien? Vamos a hacer una pequeña introducción teórica como para recordar aquellos conceptos fundamentales que vamos a tener que tener presentes para desarrollar este trabajo práctico. Este trabajo práctico lo vamos a hacer en dos clases y un poquito más, y va a abarcar una primer parte en donde vamos a trabajar con una muestra, luego con dos, y vamos a trabajar con distribución F, distribución chi cuadrado y proporciones. Bien, esos van a ser en términos generales los temas que van a incorporar a través de este trabajo práctico. Este trabajo práctico vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver los ejercicios número 4, 5, 7 y 12. Y van a ser asignados ejercicios para las competencias. Recuerden que este cuatrimestre vamos a también evaluar competencias, como lo hicimos en el primer cuatrimestre, con la diferencia que van a ser 2 ejercicios por grupo. El cuatrimestre anterior era solo un ejercicio, bueno, en este van a ser 2 ejercicios por grupo. Así que al finalizar la clase, los chicos de la comisión 4 que estén y que quieran voluntariamente presentarse ya para el jueves que viene, recuerden que lo hacemos en la clase de consulta a las 3 de la tarde, los jueves a las 3 de la tarde. Al finalizar las clases me dicen cuáles serían los grupos disponibles y vemos los ejercicios para que ya sean asignados para la próxima clase. También recuerden que, al igual que el cuatrimestre anterior, aquellos grupos que se presenten de forma voluntaria van a tener 5 puntos extras. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, iniciemos. Vamos a ver el trabajo práctico de distribuciones muestrales. Este es nuestro trabajo práctico número 5. En este trabajo práctico vamos a incorporar conceptos básicos de la estadística. Recordemos que tenemos un análisis estadístico que engloba un conjunto de procedimientos básicamente diseñados para seleccionar datos, describirlos y extraer conclusiones de ellos. La estadística es una ciencia que recoge, ordena y analiza los datos de una muestra empírica de una determinada población para hacer inferencias acerca de la población valiéndose de cálculos de probabilidades. ¿Por qué reforzamos esto? Porque nosotros vamos a tener identificadas 2 tipos de estadísticas en las que esta materia abarca el estudio. La estadística descriptiva, que fue aquella que nosotros vimos en nuestro primer cuatrimestre, en donde describimos el comportamiento de una muestra a través del comportamiento de los datos de una muestra a través de gráficos y de una forma muy visual. Si recuerdan la primera parte del cuatrimestre anterior, trabajamos fuertemente sobre la estadística descriptiva. En esta parte, en este cuatrimestre, vamos a trabajar sobre la estadística inferencial, en donde básicamente lo que hacemos es inferir las propiedades de una población a través de los estadísticos que podemos llegar a reunir de una muestra. Es decir, que podemos determinar cómo se puede llegar a comportar todos los sujetos pertenecientes a una población a través de cada uno de los datos que representan la muestra. ¿Bien? Para determinar esa muestra es fundamental la elección que hacemos de los datos, ya que si esta muestra no resulta representativa de la población, nos va a arrojar una inferencia errónea y vamos a llegar a resultados que no van a ser representativos. Es por eso que la estadística inferencial también tiene o incluye todo lo que son las técnicas de muestreos. Entonces, esperen que admita los chicos que están ingresando tarde. Sí les pido, por favor, puntualidad para que no cortemos la clase, ¿sí? A todos, sobre todo los chicos que están desde temprano. Bueno,
Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que decimos? La estadística básicamente dijimos que era una ciencia, ¿sí? Una disciplina científica en donde nosotros obtenemos, porque vamos y recolectamos a través de encuestas, hay métodos determinados para poder llegar a censar, encuestar, determinar cuáles son esos datos. Es decir, primera acción, recolectamos. Obtenemos esos datos, los ordenamos, los analizamos y podemos llegar a determinar predicciones respecto al comportamiento de la población en su conjunto. Es por eso que esta ciencia se la emplea en muchos ámbitos, en la economía, en la biología, en la parte de calidad, en la parte social, en la parte demográfica. Sus inicios lo tuvo básicamente en la economía. Si recuerdan, en el primer cuatrimestre estudiamos Pareto, el análisis a través de los gráficos de Pareto, en donde Wilfredo Pareto justamente era un economista. Todos los grandes estadísticos tenían su enfoque hacia este rubro, digamos. Y hoy básicamente se emplea mucho hacia el lado financiero para determinar tantos índices como comportamientos sociológicos y actualmente lo que es la parte de la salud, de la biología y de enfermedades. Como dije, hay dos marcadas ramas de la estadística, en donde tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la descriptiva, ¿qué hicimos? La primera parte, recolectamos, salimos a buscar los datos, los recolectamos, los ordenamos, los analizamos, obtenemos ese gran conjunto de datos que va a ser transformado en información. Describe básicamente lo que está sucediendo, cuál es la realidad de esa población de estudio. Y tenemos la estadística inferencial, en donde aplicamos ya básicamente métodos para poder determinar el comportamiento de toda esa población en su conjunto y proyectar cómo va a inferir, cómo va a ser los futuros parámetros que van a proyectar su forma de comportarse. La estadística inferencial puede ser paramétrica y no paramétrica, es decir, enfocada en los parámetros o no, básicamente. Y ya vamos a ver qué son estos de los parámetros. Dicho esto, tenemos que reforzar básicamente en lo que es, por lo menos práctico, los siguientes conceptos. Y ustedes van a ver que los repetí mucho en lo que eran las primeras diapositivas. Población es el conjunto total de todos los elementos que poseen unas o más características comunes, ¿sí? Cuando hablamos de la población, hablamos de estas características que describen esta población. Estas características reciben el nombre de parámetros. Como los parámetros, como son características que describen la población, no son variables, no cambian, ¿sí? Son siempre los mismos, son valores constantes, no sufren modificaciones, ya que la población siempre va a ser la misma. Estamos hablando de una población, todos los datos en su conjunto, es el todo, recuerden. Los parámetros son esas características que describen esa población que nunca va a cambiar, que es ese todo. ¿Cómo puedo llegar a obtener datos que puedan predecir el comportamiento? A través de un muestreo. Cuando yo trabajo con la población en su conjunto, cuando trabajo con ese todo, trabajo con un censo. Recibe el nombre de censo. Trabajar con esa gran cantidad de datos resulta muchas veces muy costoso, no solo desde el punto de vista de los recursos que necesito para obtenerlo, sino también del tiempo que me llevaría para hacerlo. Por lo tanto, es muy común que las poblaciones se trabajen con una muestra. Y para eso lo que aplico sobre la población son técnicas de muestreo, en donde tenemos muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos, ¿sí? Hay todo un apartado que no lo vamos a ver este año, pero para aquellos futuros estadísticos, alguno que se quiera dedicar a la materia, de la teoría del muestreo, en donde
es toda una ciencia cómo determinar cuáles son las mejores técnicas a aplicar dependiendo de la población de estudio que tengamos. Tenemos los muestreos probabilísticos, el cual puede calcularse la probabilidad asociada básicamente a esta porción extraída, y el no probabilístico en el que se desconoce la probabilidad asociada a este. Bien, entonces a través de estas técnicas nosotros determinamos o extraemos de esta población un pequeño subconjunto de datos. Este subconjunto de elementos recibe el nombre básicamente de muestra, en donde a través de la inferencia estadística o de la estadística inferencial podemos llegar a determinar cuál es el comportamiento de la población. Es por eso que resulta fundamental la técnica de muestreo que yo aplico, ya que para poder obtener predicciones o proyecciones representativas de la población, tengo que tener una muestra que sea realmente, que me refleje realmente una pequeña porción de ese todo que yo tengo en mi población. ¿Bien? Y las características que describen esta muestra reciben el nombre de los estadísticos. Bien, así como los parámetros eran aquellas características que describían mi población, los estadísticos son esos valores numéricos que describen mi muestra. Como dependen justamente de este subconjunto pequeño, el estadístico es cambiante, ¿sí? No es un valor constante. Porque, claro, depende del subconjunto que yo elija como análisis, va a ser el estadístico que me arroje, ¿sí? Entonces, dependiendo de la muestra que yo saque para analizar, para estudiar, para aplicar lo que es la estadística inferencial, va a ser el valor del estadístico con el que yo trabaje, a diferencia del parámetro, que es constante. Y en esta clase vamos a ver cuáles son esas distribuciones muestrales, en donde se refieren al comportamiento del estadístico. Es decir, que vamos a estudiar cómo se comportan esos estadísticos. Y fundamentalmente, en este práctico, vamos a ver cómo se comportan tres estadísticos: la media muestral, la varianza muestral y proporciones, ¿sí? Vamos a hacer hincapié en el comportamiento de estos tres estadísticos de una muestra. Entonces, volvemos a reforzar los conceptos claves de este práctico. Dijimos, población es el conjunto de todos los elementos. Hablamos de que esta población está descrita a través de valores que no cambian, que permanecen constantes y que reciben el nombre de parámetros. Por ejemplo, ahí están la media poblacional y la varianza poblacional. Dijimos que cuando trabajamos con todos los valores de esta población, lo que aplicamos es un censo. Bien, recibe el nombre de censo. Dijimos que cuando sacamos un subconjunto de los elementos de esta población, cuando extraemos un subconjunto de elementos de esta población para el análisis, hablamos de muestreo. Hablamos que este subconjunto recibe el nombre de muestra. Y hablamos que las características de esta muestra se describen a través de los estadísticos, que así como los parámetros son la media poblacional y la varianza poblacional, el estadístico recibe el nombre de media muestral y varianza muestral. Y como ven, acá el estadístico y el parámetro tienen letras diferentes. El parámetro es mu y el estadístico es x raya. Y el parámetro es sigma cuadrado como varianza poblacional y el estadístico es s cuadrado como varianza muestral. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se cortó algo? No, todo bien, profe. Perfecto, muchas gracias. Bien, profe. Genial. Muchas gracias a los que activan los micrófonos, porque recuerden que yo en general estoy viendo la presentación, entonces si las diapositivas se quedan clavadas, me voy perdiendo, ¿sí? Así que cualquier cosa ustedes interrumpan la clase para avisarme. Bueno, sigamos entonces. Como verán, desde que empezamos hasta esta diapositiva, que es la número 4, hicimos mucho hincapié
en estos valores clave, ¿sí? Estos son los conceptos teóricos que van a tener que tener presentes y van a incorporar a través de este trabajo práctico. Entonces, dicho esto, fundamentalmente vamos a empezar a trabajar con las muestras, con este subconjunto de mi población. Estadística inferencial, dijimos que nos proporciona aquellos métodos para estimar las características de una población con datos muestrales. Yo tengo mi población completa, voy a ver, esperen un segundito, ahí está. Tengo mi población completa, extraigo mi muestra representativa de esa población, tenemos los datos que voy a poder extrapolar a través de ¿qué? De la estadística inferencial. Entonces, reforzamos nuevamente los conceptos. Tenemos ser estadístico. Con estos estadísticos yo voy a poder aplicar estadística inferencial y voy a poder estimar el comportamiento de mis parámetros. Un estadístico es un valor que describe una característica de una muestra, un parámetro es un valor que describe la característica de la población. ¿Sí? Recuerden, el estadístico no tiene un valor único, no es constante, cambia porque depende del subconjunto que yo elegí para el análisis, es decir, que depende de mi muestra. El parámetro tiene un valor único porque la población es el todo y por lo tanto mi parámetro siempre va a ser el mismo, es un valor constante, no cambia. Se describe entonces la población a través del parámetro y la muestra se la describe a través de mi estadístico. ¿Bien? Bien. Con esta muy breve introducción vamos a empezar a resolver los ejercicios. En el día de la fecha, como les dije, vamos a resolver el ejercicio número 4, 5, 7 y 12. Los primeros dos ejercicios, el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5, son ejercicios teóricos. Para los chicos de la comisión 4 ya están acostumbrados, para los nuevos les aclaro lo siguiente. Yo en general les digo esto como para que ustedes interpreten cómo estudiar estos ejercicios. Los ejercicios números 4 y 5 son para reforzar conceptos y para llegar a conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es altamente probable que no sean ejercicios de parcial, que son ejercicios fundamentalmente para que incorporemos conceptos de este trabajo práctico. Bien, no van a ser ejercicios modelos de parcial. En cambio, los últimos dos ejercicios sí están mucho más enfocados a lo que podemos llegar a ver en un parcial. ¿Bien? Entonces, veamos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice, supongamos que tenemos una población formada por 6 conejos cuyos pesos en onzas son 11, 16, 12, 15, 16 y 14. A. Tomar todas las muestras posibles al azar con reemplazamiento de tamaño 2 y encontrar sus respectivas probabilidades. B. Encontrar las distribuciones muestrales de X raya, ahí ya nos incorpora el concepto de estadístico, determinar el valor esperado y la varianza de la distribución muestral de la media, X raya, y comparar estos valores con el valor esperado y la varianza de la población respectivamente. Recuerden, yo sé que estamos recién en la primera clase, pero vamos a empezar a recordar aquellos conceptos que vimos en el primer cuatrimestre. Media poblacional, valor esperado, esperanza poblacional son sinónimos, ¿sí? Recuerden, es exactamente lo mismo, por eso la media poblacional que la representamos con la letra griega mu también puede ser representada por E, entre paréntesis, la variable. C. Encontrar la distribución muestral de S cuadrado, de la varianza muestral, determinar el valor esperado y la varianza de la distribución muestral de la varianza muestral S cuadrado y compararlos con los valores poblacionales respectivos. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es, tenemos una población pequeñita, de 6 conejos apenas, en donde la variable, ¿cuál es?
El peso de los conejos. Exactamente. Mi variable de estudio son los pesos de los conejos. Exactamente. Los pesos de los conejos. Recordando, primer cuatrimestre, ¿qué tipo de variable es el peso? Continua o discreta. ¿Recuerdan los tipos de variable? Continua. Continua, profe. Excelente, exactamente. Bien, buenísimo. Entonces vamos a trabajar con una variable continua que son los pesos de mis conejos. Esto es, como es un ejercicio para incorporar conceptos teóricos, es bastante ilógico porque tener una población de 6 conejos es muy chiquitita, digamos. Pero bueno, lo que queremos saber, cuál es el objetivo de este ejercicio, es llegar a determinar cuál es la relación entre mis medias y o sea, entre las esperanzas y entre las varianzas. ¿Cuáles son esas varianzas y esas esperanzas? La de la población y la muestra para cada uno de los parámetros y estadísticos. Es decir, ¿cuánto vale la esperanza muestral respecto a la esperanza poblacional? ¿Y cuánto vale la varianza muestral respecto a la varianza poblacional? ¿Bien? O sea que vamos a hacer todo este ejercicio, el cual es largo, para poder llegar a la conclusión de la relación que existe entre el parámetro y el estadístico. Es básicamente ese. Ese es el objetivo. Bien, como para que se posicionen y podamos entender el planteo del ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos mi población. Tengo los 6 valores de peso de mi variable. Tengo mis 6 conejos que pesan 11, 12, 14, 15, 16, 16 onzas respectivamente. Defino lo que es la variable. Bien, tengo una probabilidad asignada a cada variable. ¿Qué voy a asumir? Un comportamiento directamente uniforme, en donde la probabilidad va a ser 1/6 para cada uno. ¿Bien? Una vez definida esa probabilidad, lo que tengo que calcular son mis parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros? Aquellas características que definía mi población. Es decir, cuánto vale mi media poblacional o valor esperado o esperanza poblacional, cuánto vale mi varianza poblacional y mi desvío también. Bien, ¿cómo los calculo? Recuerden lo que era la fórmula. Teníamos que el valor de la esperanza es igual a la sumatoria de la variable por la probabilidad. El valor de la varianza es igual a la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Y el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Todo esto lo vimos en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, calcularlo. Acá lo hicimos con Excel, entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos. ¿Cómo lo hago yo? Más simple por tablas, para que después me resulte mucho más simple los unificados o las sumas totales, trabajarlas. Entonces, lo que hago es calcular mi esperanza, la cual me arroja la esperanza poblacional de valor 14, la varianza poblacional de 3,667 y el desvío poblacional de 1,915. Bien. Hasta ahí, lo que hicimos es determinar los valores de mi parámetro. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que tomemos muestras, es decir, mi población, recuerden, tiene 6 elementos, ¿sí? Mi tamaño de la población es de 6 elementos. Ahora me dice que aplico una técnica de muestreo y saco muestras, es decir, subconjuntos de estos 6 elementos. ¿De cuánto? De 2. Saco conjuntos de 2 conejitos. Dice, con reemplazamiento, ¿bien? Con reemplazamiento. Y una vez que tomo pequeñas muestras de 2 en 2, ¿qué tengo que determinar? Los estadísticos, tanto de X raya como de S cuadrado. Es decir, la media muestral de X raya y la varianza muestral de X raya, como la media muestral de S cuadrado y la varianza muestral de S cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Lo más simple de aplicar es aplicar una matriz de doble entrada. Nosotros tenemos
los conejitos de peso 11, 12, 14, 15, 16, 16. Y tengo otra vez el conejito de 11, 12. Como voy a tomar dos muestras, y recuerden que, como voy a tomar, perdón, una muestra de 2 elementos, y es con reemplazamiento, los números se pueden repetir. Es decir, que saco un conejito que pesa 11 onzas, lo vuelvo a meter a mi población, vuelvo a sacar otro conejo y puede ser el mismo de 11 onzas. Bien, esto puede ser, ¿por qué? Porque es una muestra con reemplazamiento. Por lo tanto, ¿qué cantidad de datos voy a tener? 36. ¿Sí? 6 al cuadrado, recuerdan, también lo vimos cómo calculábamos mi tamaño muestra al final, 6 elevado al cuadrado, 36. Bien, acá están todos los datos que yo obtuve de mi población, que ahora reciben el nombre no de datos, sino de parámetros. Bueno, ¿qué hago? Calculo para cada conjunto posible, es decir, mi conejito de 11, con el mismo conejito de 11, puede ser una muestra, voy a calcular la varianza y la media. ¿Bien? X raya y S cuadrado. ¿Cómo lo hago? Aplico la fórmula en Excel. Aplico mi fórmula. Recuerden que en Excel lo teníamos a X raya como el promedio y en la varianza lo tenemos como varianza y también está desvío. Bien, en Excel. Así que directamente lo que es la varianza me pide tomar los datos, tengo que tener los dos datos en cuestión, y para lo que es el promedio también considero los dos datos. Bien, de todas maneras, aquellos que lo quieran aplicar con la fórmula, acá está nuestra fórmula. Determino los valores de la varianza y de X raya para cada una de mis muestras. Esta es una muestra, esta es otra, esta es otra. A ver, lo voy a poner acá con mi pluma. Acá tengo una muestra, acá tengo otra, acá tengo otra. Y así sucesivamente voy determinando los valores de los estadísticos para cada una de las muestras de 2 conejos, que pueden ser iguales o distintos, puede ser el mismo conejito, recuerden. Hasta llegar a mi muestra número 36. ¿Bien? Una vez determinados todos estos valores, teníamos que hacer, ¿qué teníamos que hacer? Calcular los estadísticos de X raya y de S cuadrado. Entonces, ahora, mi nueva variable, vamos primero por X raya, es X raya. Esa es mi nueva variable. ¿Cuánto vale X raya? Todos los valores que fue tomando. Fíjense que empieza desde 11. 11, 11,5, 12,5, 13, 13,5. ¿Qué otro valor? 14, 14,5, etcétera, etcétera, etcétera. Acá están puestos todos los valores que toma. ¿Y cuánto es la probabilidad de que tome cada uno de esos valores? ¿Qué tengo que hacer? Contarlos. Si yo tengo 36 muestras, veamos mi variable con valor 11, ¿cuántas veces está? ¿Cuántas veces está con valor X raya 11? Una sola. Una sola. Una sola, exactamente. Entonces, mi probabilidad va a ser, de ocurrencia, va a ser que yo justo seleccione esa muestra, es 1 de 36. Eso lo hacemos con todos los valores que adquiere mi nueva variable X raya. ¿Ven? Acá lo tenemos expresado. Y al lado, en la columna de al lado, está en valores. Primero en fracción, luego en valor decimal. Siempre, siempre, y hay recomendación, apliquen la comprobación de que le suma 1. Recuerde que una de las propiedades de la probabilidad es que la sumatoria de todos sus valores posibles es el entero, ¿sí? Y siempre los valores de la probabilidad están entre 0 y 1. Algo que esté fuera de eso está mal, ¿sí? Y nunca puede dar más de 1.
Quiere decir que hay un valor que sumé 2 veces. Bien. ¿Qué hago? Entonces, determino para cada valor de mi nueva variable x raya una probabilidad. Con esto, ¿qué hago? Calculo la esperanza de x raya, calculo la varianza de x raya y calculo el desvío de x raya. ¿Cómo calculo la esperanza? Como siempre, con la misma fórmula, que es la sumatoria de la variable por la probabilidad. Es decir, que hago la sumatoria de 11 por 0,028 más 11,5, acá lo voy a ir haciendo en flechitas, más la 11,5 por 0,056 más 12 por 0,028 y así sucesivamente. Hago toda esa sumatoria y mi valor resultante es 14. Para la varianza de la nueva variable x raya, aplicamos también la misma fórmula de siempre. Es la esperanza de mi variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, básicamente. ¿Cómo hago el valor de la esperanza de la variable al cuadrado? Bueno, la misma fórmula en donde voy y multiplico también 11 por 0, pero ahora lo que tengo al cuadrado es justamente la variable. Entonces, 11 al cuadrado por 0,028 más 11,5 al cuadrado por 0,056 más 12 al cuadrado por 0,028 y así sucesivamente. Toda esa suma, ¿qué hago? Resto el valor de la esperanza al cuadrado, es decir, que resto 14 al cuadrado. Bueno, esa operación matemática me resulta 1,833. Y el desvío es la raíz cuadrada de 1,833. Bien, entonces, en el punto A nos pedía los valores de la esperanza de mi media muestral, de la varianza de la media muestral, acá los tengo. Ahora, ¿qué hago con mi tabla 2? Voy a trabajar mi nueva variable desvío muestral, ¿sí? Nueva variable desvío muestral. Lo mismo que hice con la media muestral. Identifico todos los valores que puede tomar la variable. Vengo. En el valor de la muestra 1, la variable toma el valor de 0. En la 2, 0,5. En la 3, 4,5. Y así sucesivamente. Identifico todos esos valores que puedo llegar a tener y acá los tengo identificados. Ahí se me fue el cursor. No sé dónde está. Acá está. Acá los tengo identificados. Una vez que los tengo identificados, también lo mismo que en el cuadro anterior. Los cuento. Veo cuántas veces están para poder llegar a determinar la probabilidad de ocurrencia. Que mi varianza muestral valga 0, mi probabilidad de ocurrencia es 8 sobre 36. Porque miren, lo tengo 8 veces. Esperen que me vaya el cursor al puntero láser, así lo pueden ver. Lo tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es 8 sobre 36. ¿Sí? Ahí le asigno un valor de probabilidad para cada una de mis variables, que ahora, de cada uno de los valores que toma mi variable S cuadrado, y ya tengo mi tablita formada. ¿Para qué hago todo esto? Para poder calcular la esperanza de la varianza muestral, la varianza de la varianza muestral y el desvío de la varianza muestral. Aplico exactamente lo mismo, nada más que ahora recuerden que antes mi variable era x raya, ahora mi variable es s cuadrado. Lo mismo. Me voy a mi pluma, entonces, ¿qué hago? Vengo a la variable, la sumatoria para calcular la esperanza, ¿qué hago? La sumatoria de cada variable, el valor de la variable por la probabilidad, es decir, 0 por 0,222 más 0,5 por 0,222 más 2 por
0,167 y así sucesivamente. Bueno, toda esa sumatoria me arroja el valor de una esperanza del estadístico varianza muestral de 3,667. Para calcular la varianza, aplico también la fórmula, en donde la fórmula era la esperanza de la variable al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado por 0,222 más 0,5 al cuadrado por 0,222 más 2 al cuadrado por 0,107 y así sucesivamente hasta completar. Eso menos los 3,667 al cuadrado. Bueno, todo eso me arroja el valor de 17,556. Y el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, ¿puede explicar otra vez lo de la varianza ¿Qué cosa de la varianza? de ese cuadrado? ¿Qué hacemos acá con el cuadro este? Lo que hacemos es calcular o trabajar con la varianza muestral, ese cuadrado, como una nueva variable de estudio. Por lo tanto, al determinar que mi nueva variable es ese cuadrado, la extraigo y la analizo. ¿Cuántas veces la tengo en mi matriz? Todos los valores que puedo obtener de esa variable. Entonces, vemos todos los valores, recuerden que es el valor verde. Todos los valores que puedes llegar a obtener en estos 36 muestras posibles son el valor de 0, 0,5, 2, 4,5, 8 y 12,5. ¿Qué hago? Lo considero como nueva variable y por lo tanto tengo que asignarle una probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es la cantidad de veces que se repite, la cantidad de muestras en las que toman el valor de 0, en las que toma el valor de 0,5, en las que toma el valor de 2 y así sucesivamente. Los cuento, les arrojo un valor. Recuerden que todo esto, la propiedad de la probabilidad es que la sumatoria de todos los valores posibles tiene que ser 1. ¿Bien? Por eso es que lo pongo acá el 1 con colorcito. Una vez que tengo mi cuadro, ¿qué hago? Calculo la media. La media de esta nueva varianza, perdón, de esta nueva variable, que es la varianza muestral, es la sumatoria, aplico fórmula, la sumatoria del valor de la variable por la probabilidad. 0 por 8,36 o 0,222, es lo mismo. Más 0,5 por 8,36, más 2 por 6,36 y así sucesivamente. Sumo todo eso y eso me arroja el valor de 3,667. La varianza, aplico fórmula. Es exactamente igual que la esperanza. La primera parte de la fórmula es igual que la esperanza, nada más que lo trabaja con la variable al cuadrado. Es decir, 0 al cuadrado por 8,36 más 0,5 al cuadrado por 8,36 más 2 al cuadrado por 6,36 y así sucesivamente. Menos el valor de la esperanza al cuadrado. Calculo y me da el valor de la varianza del estadístico varianza muestral 17,556. Y el valor del desvío me da la raíz cuadrada de los 17,556 de 4,190. ¿Bien? Sí, gracias. No, de nada. Todo esto, es decir, ¿qué hicimos hasta acá? Calculamos estos que son la media poblacional, la varianza poblacional, el desvío poblacional, estos valores de mi población que se llaman, ¿quién recuerda? ¿Estadístico? Al revés. Parámetros, exactamente. Entonces, hemos calculado en la primera parte del ejercicio que mis parámetros, los valores de la población, recuerden, esta población es chiquitita, de 6 conejitos, pero recuerden, como les dije al inicio, este ejercicio es meramente conceptual para la incorporación de conceptos teóricos, ¿sí? Así que no se entreveren tanto, sino que es fundamental para que incorporemos conceptos. Lo que estamos tratando de llegar a la conclusión es de cómo se comporta mi estadístico respecto de mi parámetro. Entonces, lo que hice en la primera parte del ejercicio, calculé mis parámetros.
voy a venir acá, espérenme un segundito, voy a cambiar el color a lila y lo voy a escribir acá. He calculado mis parámetros. ¿Bien? He calculado mis parámetros en la primera parte del ejercicio, en la filmina anterior, en la diapositiva anterior. Y ahora, en esta segunda parte de mi ejercicio, ¿qué calculé? Para cada una, recuerden, ¿qué hice? Tengo mi población de 6 conejitos y saqué pequeñas muestritas de 2 conejitos. Bien, con reemplazo, es decir, que puede ser el mismo conejo. No es que sacaba los dos juntos, sacaba uno y después sacaba el otro, porque lo volvía a meter al estudio. Bien, sacaba muestras de 2 conejitos. Por lo tanto, y trabajé con ¿qué? ¿Con qué? ¿Qué es X raya y S cuadrado? Lo que dijeron hace rato. Estadísticos. Exacto, los estadísticos, porque son valores que toman cada uno de esas muestras. Es apenas 2 conejos. ¿Bien? Entonces, trabajo la primera parte con parámetros y trabajo la segunda parte con los estadísticos. Acá voy a poner la E de estadístico. ¿Bien? Y todo esto para poder llegar a la conclusión de cómo se vincula los parámetros con el estadístico. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué vemos con la media poblacional y muestral? ¿Cómo es? Iguales. Exactamente. La media poblacional es igual a la media muestral ¿de qué? ¿De qué estadístico? ¿De los dos? Este es el estadístico. No, del estadístico media muestral. X raya, media muestral, X raya. Exactamente, exactamente. Y vemos que cómo es la media muestral del estadístico S cuadrado. ¿A qué es igual? A la varianza del otro. La A la varianza poblacional. Exacto, a la varianza poblacional. Excelente. Muy bien. Y además vemos que la varianza muestral de X raya es 1,83. Que este 1,83 es básicamente la varianza poblacional, mi parámetro, dividido en 2. ¿Bien? ¿Y qué era 2? ¿Qué son 2? Las unidades de cada muestra. Exacto, mi tamaño muestral. Exactamente. Bueno, todo esto que dijimos en palabras y que lo vimos acá y que lo dijeron ustedes, lo resumimos acá. Entonces, llegamos a la conclusión. Esperen que vaya mi puntero láser. Llegamos a la conclusión que mi media poblacional tiene valor de 14, que mi varianza poblacional tiene valor de 3,667. Que mi media poblacional es igual a la media de X raya, que mi varianza poblacional dividido el tamaño de la muestra me da mi varianza muestral y que la esperanza de S cuadrado de la media muestral es igual a la varianza poblacional. Es decir, que mu, el mu de la población es igual al mu de la muestra. Todo esto para decir eso, que si yo tengo el mu de la población, tengo el mu de X raya. Es exactamente igual. Y si tengo, mire, mi sigma cuadrado, mi varianza de la población, tengo mi varianza de X raya. Porque lo único que tengo que hacer es aplicarle la división de mi tamaño muestral. Y además, llego a la conclusión que el mu de S cuadrado es igual a la varianza de la población. ¿Bien? ¿Por qué
son estas definiciones, estas conclusiones son tan importantes? Porque en general, ¿cuáles son los valores que yo, como les dije, obtengo? Porque no puedo trabajar con poblaciones, porque son muy grandes. En este caso, eran 6 conejos, podía hacerlo, pero recuerden que este es un ejercicio para incorporar conceptos. En general, la población es muy grande. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con muestras. Y trabajar con las muestras y determinar los estadísticos de estas muestras es muy simple, tiene menos costo. Entonces, yo voy a poder tener este valor y voy a poder determinar, y ahí aplicar estadística inferencial para poder llegar a presuponer cuál es el valor de mi media poblacional. Bien, lo mismo con esto. Yo voy a poder tener este valor y voy a poder llegar a inferenciar cuál es mi valor de mi varianza poblacional. Y lo mismo, yo voy a poder tener mi media del estadístico, varianza muestral, y voy a poder llegar a determinar cuál es mi valor de la varianza poblacional. Bien, lo que veíamos hace rato de la inferencia, acá lo vemos ya entre estadístico, en relación entre estadístico y parámetro. Hasta acá hicimos el ejercicio número 4. De este ejercicio número 4 nos llevamos esta conclusión y esta analogía entre parámetro y estadístico. ¿Cuál es la relación vinculante entre el parámetro, que es de la población, y el estadístico, que es de la muestra? Es esta. Eso nos llevamos a este ejercicio. Bueno, resolvamos el ejercicio número 5. Recuerden que el 4 y el 5 son ejercicios para incorporar conceptos, no son ejercicios típicos de parcial. Son ejercicios para que nosotros podamos visualizar la teoría que vimos al inicio, puesta acá en un vínculo relacional entre el parámetro y el estadístico. Básicamente hacemos todo este cálculo para ver cómo se comporta uno respecto del otro. El ejercicio número 5 es exactamente igual al ejercicio número 4, con la diferencia que cada una de mis muestras, cada una de las muestras va a ser sin reemplazo. Es decir, que yo tengo mis 6 conejitos en un corralcito y voy a tener que sacar para cada una de estas muestras 2 conejos juntos. Por lo tanto, acá no se va a poder repetir el peso. Es por eso que los valores entre 11 y 11, la conjunción en la matriz entre el mismo valor, no existe. Porque yo no saco el conejito 2 veces, como lo hacía en el ejercicio número 4. Acá saco 2 conejos juntos, porque es sin reemplazo, no lo vuelvo a meter para mi estudio. Por lo tanto, hay 6 valores que ya no tengo. Y la cantidad de muestras que voy a poder obtener sin reemplazo son 30. Hago exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Qué hago? Calculo la X raya de cada una de las muestras. Acá tengo mi muestra 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta llegar a la muestra número 30. Bueno, ¿qué hago? Calculo también de cada una de estas muestras de 2 conejitos un valor de X raya y un valor de S cuadrado, ¿sí? Una vez identificado, los analizo a cada uno de estos valores como si fuera una nueva variable de estudio. Y calculo el valor, los pongo como nueva variable de estudio, hago mi cálculo y hago el valor de las probabilidades. Exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Calculo la media de X raya, la media de la varianza. Hace rato lo hicimos para las muestras sin reemplazo y ahora lo estamos haciendo para las muestras con reemplazo. Como verán, la media, tanto poblacional como la media de X raya, es igual, con y sin reemplazo. Y para poblaciones infinitamente grandes, la relación entre la varianza de X raya
y la varianza poblacional es también la misma, con y sin reemplazo. ¿Bien? En donde se ve afectado por mi tamaño muestral. Acá, como estamos hablando de que es una muestra finita, la relación ya no es tan lineal y se ve afectado por la diferencia entre el tamaño poblacional y el tamaño muestral. ¿Bien? Pero no vamos a trabajar nosotros con el concepto de muestras finitas. Vamos a trabajar con el concepto y la relación vinculante para muestras infinitas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, buenísimo. Recuerden, no se asusten con estos dos ejercicios. Son ejercicios teóricos para incorporar concepto. Lo más importante de estos enormes y largos ejercicios, tanto el 4 como el 5, son fundamentalmente el vínculo, la relación que nos queda entre el estadístico y el parámetro. Para recordar, las mu, la media es igual. De X raya, la media de X raya es igual a la media de X. Y la relación entre la varianza se ve afectada por el tamaño muestral. De la varianza de X raya se ve afectada por la de la media muestral. ¿Bien? Esas igualdades son fundamentales y ya vamos a ver por qué. Ahora la vamos a aplicar en este ejercicio. Dice, el grosor, este ejercicio sí ya es ya de aplicación y es un ejercicio que puede ser replicado en un parcial, tanto el 7 como el ejercicio número 12. En el ejercicio número 7 vamos a aplicar fundamentalmente el concepto que incorporamos con el ejercicio número 4 y 5. Y en el ejercicio número 12 vamos a trabajar con diferencia de medias. ¿Bien? Entonces, una primera parte de distribuciones muestrales trabajamos con una sola muestra, una segunda parte trabajamos con dos muestras, que es diferencia de medias. Bueno, el número 7, el ejercicio número 7, ¿qué nos dice? El grosor de las piezas cortadas por una máquina se distribuye según una distribución normal N de mu 18,5 y sigma 0,4 centímetros. Las piezas se venden en lotes de 50. ¿Cómo se distribuye el promedio de X rayas del grosor de los tablones de cada lote? ¿Cómo se distribuye? Es decir, ¿cómo se comporta mi nuevo estadístico X raya? Eso es lo que nos pregunta el A. El B, calcular la probabilidad de que el grosor promedio, calcular la probabilidad de que el grosor promedio, ay, se me fue el cursor, esperen un segundito, acá está. Grosor promedio de los que, ya van a ver por qué lo subrayo, de uno de estos lotes esté comprendido entre 18,4 y 18,6 centímetros. Y sé si se venden 200 lotes de 50 piezas, en cuántos lotes se puede esperar que el grosor promedio esté comprendido entre los límites indicados. Bien. Vamos por parte. Dice, el grosor de las piezas cortadas por una máquina se distribuye según la distribución normal, plan. ¿Cuál es la variable? Está ahí, chicos, ¿eh? La tienen que leer, nada más. El grosor de las piezas. Exactamente. La variable de mi población es el grosor de las piezas. ¿Esa variable de qué tipo es? Normal. Tiene un comportamiento de distribución normal, Sí, exactamente. continua. Exacto, es una variable continua. Muy bien. Entonces, mi variable X es una variable continua y es el grosor de las piezas cortadas por una máquina y tiene un comportamiento de distribución normal. Ese comportamiento está definido por una media. Acá está. Ay, Dios. Ven que se me fue el cursor, se me va este cursorcito. Acá está, ahí lo encontré. Tenemos una variable con una distribución normal en donde mi
media poblacional es de 18,5 y mi varianza poblacional es de 0,4. El punto A dice, ¿cómo se distribuye el promedio X raya del grosor de los tablones de cada lote? Ah, entonces nos incorpora una nueva variable, que esa nueva variable, ¿cuál es? Está subrayada. Grosor promedio. Exacto, entonces nos cambia lo que dijimos hace rato, que la variable era el grosor de la pieza. Entonces ahora nuestra nueva variable es el grosor promedio. Por lo tanto, mi nueva variable, ¿cuál va a ser? X raya. Bien, como lo hicimos al ejercicio anterior, ¿recuerdan? Entonces nosotros ahora tomamos mi nueva variable, ya no trabajo con X, ahora trabajo con X raya. ¿Por qué? Porque saqué una muestra y ahora voy a empezar a incorporar el análisis de mi nueva variable, que es el grosor promedio de este lote de 50 piezas. ¿Cómo se distribuye? Recuerden esto, chicos. Por el teorema del límite central. ¿Recuerdan cuál era el teorema del límite central? Lo vimos en el primer cuatrimestre. ¿Qué tenía que cumplirse? ¿Cuánto tenía que ser mi tamaño muestral? ¿Igual o mayor a qué número? Apelo a sus memorias. ¿Alguien que recuerde? Los leo en el chat si no tienen micrófono. Tenía que ser mayor a cuánto por el teorema del límite central. Mayor o igual a cuánto. A 30, ¿recuerdan? Y podíamos suponer que el comportamiento de mi población era igual al comportamiento de la muestra. Entonces, por el teorema del límite central, ¿yo qué asumo? Que mi variable, que era de la población, mi variable es el grosor de la pieza, y ahora de la muestra mi variable es el promedio, el grosor promedio. Yo también, como mi población tiene un comportamiento normal, mi nueva variable, ¿qué comportamiento va a tener? Porque mi tamaño de muestra es 50 piezas. ¿Qué comportamiento va a tener? ¿Qué tipo de distribución va a tener? Normal. Normal, exactamente. Yo asumo que la variable grosor de la pieza cortada por la máquina, que es de la población, tiene una distribución normal, y que como mi tamaño de la muestra es mayor e igual a 30, por el teorema del límite central, asumo que el comportamiento de mi población se replica en el comportamiento de mi nueva variable muestral. Por lo tanto, también mi nueva variable, que es el promedio grosor o el grosor promedio, también tiene una distribución normal. ¿Pero con qué parámetros? Bien, si yo digo que tiene una distribución normal, recuerdan, la distribución normal tenía dos parámetros. ¿Recuerdan lo que eran las tablitas donde teníamos las distribuciones continuas y discretas? Bueno, las continuas ¿recuerdan? Se definían por sus parámetros. Los parámetros de la distribución normal son la media y la varianza. Yo ahora estoy trabajando con los valores de mi muestra. ¿Cuánto va a valer la media de X raya? Acá me faltaba la rayita. La media de X raya. ¿Cuánto vale? Lo mismo que la media de la población. 18,5. Exacto. ¿Por qué? Lo vimos en el ejercicio 4. Porque es la misma media que el de la población. Exacto. Que la Recuerden. misma. Exactamente, está acá. Recuerdan que nosotros llegamos a la conclusión que la media de la población es igual a la media de X raya. ¿Bien? Yo ya asumí que tienen la misma distribución. Bueno, y ahora, por la relación que tengo entre la media población y la muestral, yo ya hace rato en el ejercicio número 4 llegué a la conclusión que es el mismo valor. Por lo tanto, la media de X raya es también 18,5. ¿Y cuánto va a valer la varianza? Acá me olvidé también la rayita, chicos.
la varianza de x raya al cuadrado, perdón, la varianza de x raya, ¿cuánto va a valer? También lo deduje en el ejercicio 4. La mitad, profe. No, la mitad no. ¿Se ve afectada por quién? ¿Por qué? Hace rato era la mitad porque el tamaño de la muestra era 2, justo era 2. Cuenta, profe. Pero se ve afectada ¿por qué? ¿Se divide por quién? Por Por el el tamaño muestral. Exacto, por el tamaño muestral. Bien, que en este caso, ¿qué valor es? ¿Cuánto? ¿Qué tamaño 50. tiene mi muestra? 50, exactamente. Entonces, yo deduzco que los parámetros de x raya son la media igualita. Esperen que lo voy a poner con otro color. La media igualita, fíjense, la misma. ¿Ven? Y la varianza se ve afectada ¿por quién? Por mi tamaño muestral. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice? Puse básicamente cómo se distribuye, con qué distribución puedo describir el comportamiento de mi nueva variable x raya. B. Calcular la probabilidad de que el grosor promedio, ¿quién era el grosor promedio? ¿Qué nueva variable es el grosor promedio? X raya. Exactamente, porque ahora estoy trabajando con mi nueva variable x raya. Bien, calcular la probabilidad que el grosor promedio de uno de estos lotes esté comprendido entre 18,4 y 18,6 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Aplico la probabilidad, acá, también me olvidé la x rayita, la probabilidad de que x raya esté comprendido entre 18,4 y 18,6. Esto, pan comido para ustedes que ya pasaron el primer cuatrimestre, porque esto es básicamente lo que lo resuelvo a través de una distribución normal estandarizada, en donde aplicamos mi querido y tan amado Z. ¿Bien? En donde estandarizamos. ¿Recuerdan cómo era la fórmula de Z? Era el valor de X menos mu sobre sigma. En este caso, ya no estoy trabajando con el valor de X. ¿Con qué? ¿Cuál es mi nueva variable? X raya. Entonces sería, la nueva estandarización sería el valor de X raya menos mu sobre sigma. Entonces, ¿qué hago? X raya del extremo izquierdo vale 18,4 menos mu, mi nuevo mu de X raya, 18,5 sobre sigma, mi nuevo sigma de X raya. Entonces, para que lo tengan acá en formulita, mi nuevo Z será, el cálculo de Z sería X raya, voy a poner ahí, X raya menos mu de X raya sobre sigma de X raya. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Aplico fórmula. Calculo los dos valores de Z y voy a la tabla. ¿Recuerdan cómo se hacía? Se calculaba, se iba con estos valores a mi tabla de Z. Si lo hacen en Excel, más fácil, porque directamente tienen la fórmula en donde le ponen este valor, menos 1,768, y le arroja el valor normalizado. Aplico la fórmula y tengo mi valor resultante. Entonces, la probabilidad de que el grosor promedio de estos lotes estén comprendidos entre 18,4 y 18,6 es de 0,9232. Es decir, que tengo un 92% de chances de que el valor promedio de grosor esté entre 18,4 y 18,6 centímetros. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Sigo conectada o no? ¿Me escuchan? Sí, profe, estamos bien. Bien, buenísimo. Sí, profe. Genial. Y el punto número C, ¿qué nos dice?
Dice, si se venden 200 lotes de 50 piezas, 200 lotes de 50 piezas. Recuerda, cada muestrita tenía 50 piezas y yo vendo 200 lotes. ¿En cuántos lotes se pueden esperar que el grosor promedio esté comprendido entre los límites indicados en el apartado anterior? ¿Cuántos lotes van a cumplir este promedio? Y bueno, básicamente, ¿cuánto me daba la probabilidad de chances de cumplir estos dos parámetros entre 18,4 y 18,6? Era 0,92. Eso por 200. Entonces, ¿cuántos lotes van a cumplirlo? Y aproximadamente 184 lotes. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque les da 184,64. Un poquito más de 184, pero como no lo puedo redondear para arriba, porque va a haber un lote que no va a cumplir completo, son 184 lotes de 50 piezas cada uno. ¿Alguna duda hasta acá? Este sí es un ejercicio que puede ser aplicado en un parcial. Es simple, como verán, aplicaron concepto. Lo único nuevo acá es la relación entre la media poblacional y la media del estadístico. Y la relación entre la varianza poblacional y la varianza del estadístico. Pero después hicimos prácticamente lo mismo que veníamos haciendo en los trabajos prácticos anteriores, en donde trabajamos con normal, con la distribución normal. Estandarizamos, aplicamos fórmulas, vamos a tabla, calculamos los valores y deducimos la probabilidad. No hay nada nuevo más que esto. Yo tengo que determinar cuáles son mis nuevos valores de parámetros. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien. Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Chicos. Está claro, profe. Bueno, buenísimo. Genial. Vamos al otro ejercicio. Este otro ejercicio vamos a trabajar la primera parte con los conceptos incorporados en el ejercicio número 4, otra vez la relación entre lo que es la población y la media, y la segunda parte como diferencia de medias, ¿sí? Bueno, entonces, lo analicemos. Dice, los salarios mensuales de los trabajadores de dos sectores económicos A y B se distribuyen independientemente según las siguientes leyes de la probabilidad. Salario del sector A con una distribución normal de una media poblacional de 125 y un desvío de 30. Salario del sector B con una media poblacional de 125 y un desvío de 60. Está mal acá, chicos. Esto es sigma. Espero que lo tengan bien en el ejercicio y que haya sido un error de tipeo mío. ¿Sí? Fíjense, si no, lo corrigen en el ejercicio. Eso es desvío poblacional. Dice, para muestras independientes de tamaño 100 en el sector A y de tamaño 90 en el sector B, determine la distribución de la probabilidad de X raya. Otra vez, trabajamos en este caso con ¿qué? Con X raya. Y la probabilidad de que X raya valga más o igual de 150. En este caso, supongo que sean dólares, ¿sí? Porque estamos hablando del salario. Bien. Recuerda cómo nosotros vamos a resolver. Definimos cuáles son los datos. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuál es mi variable de la población? Antes de entrar a A, ¿cuál es mi variable poblacional? Los salarios. Salarios mensuales. Exacto, los salarios mensuales. Estamos hablando de ¿cuántas poblaciones? ¿Una o dos? Dos. De dos. Dos, muy bien, de dos poblaciones. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son el comportamiento de estas poblaciones? ¿Qué tipo de distribución son? Normales. Normales, y tengo todos los parámetros previamente definidos. Perfecto. ¿Cuáles son los tamaños de estas poblaciones? 100. Y 90. perfecto, excelente. Bueno,
Esos son todos mis datos. Entonces, definir los datos, check, listo, realizado. Calcular los nuevos parámetros de la media muestral. Claro, ¿por qué los tengo que calcular los medios muestral? Porque ¿qué me pide en el apartado A? Que tengo que trabajar con mi nueva variable X raya. En este caso, ¿cuál es mi nueva variable? X raya, ¿pero qué sería? La variable de la ¿Salario población promedio? eran los salarios. ¿Cómo? Perdón. Salario promedio. Exacto, muy bien, los salarios promedio. ¿Por qué se los digo así? Porque puede ser que el ejercicio en un parcial esté planteado no como X raya, sino calcule la distribución de probabilidades de los salarios promedio. Ah, trampita. Y ahí se van a perder. ¿Sí? Entonces, si me dice así, es lo mismo que está acá. Calculo la distribución de probabilidad de X raya. ¿Bien? ¿Cómo hago para calcularlo? Y otra vez aplico lo que aplicamos en el ejercicio. Esta relación que yo tengo entre los parámetros del parámetro de la media poblacional y la media de X raya. Entonces, a ver si me va el curso, ahí está. Yo tengo de A, la media poblacional es 125. ¿Cuánto va a ser el valor de la media de X raya de mi nueva variable? Igual. Igual, porque recordemos que mu de X, en este caso XA, es igual, eso lo vimos en el ejercicio número 4, mu de X raya A. Para B, exactamente lo mismo. Igual. Exactamente lo mismo. Acá no lo llamamos, acá lo ponemos como I. I raya B es igual a mu de I B. ¿Bien? Por lo tanto, vale lo mismo. 150, esperen, que voy a venir con otro color. 150 igual a 150 y mi 150 de I igual a mi 150 de I. ¿Bien? Bueno, ya calculé mi parámetro media. Ahora vamos a calcular mi parámetro varianza. ¿Cuál era la relación entre las varianzas? ¿Cómo se acuerdan cómo era? La varianza poblacional sobre la muestra. Exacto, la varianza poblacional sobre el tamaño de mi muestra es igual a ¿qué? A la varianza muestra. Exactamente, de X raya. ¿Bien? Entonces, por esto, ¿qué hago? Calculo mi nuevo parámetro. Chicos, acá, error súper común de todos, se confunden con el cuadrado y aplican raíz, no sé qué hacen acá. Cuando tienen, a veces el ejercicio les da, como en este caso, desvío y aplican como si fuera varianza y se olvidan de llevarlo al cuadrado. ¿Sí? Es simple. Escriban la fórmula. No piensen que la saben de memoria. Escríbanla, lean los datos. Acá les da como dato el desvío, no la varianza. Por lo tanto, lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Bien? Error súper común. Algo tan simple y matemático. Así que eso, anótenlo. Siempre observar. En general, los datos se los dan en desvío. Por lo tanto, es muy fácil de cometer este error. Bueno, calculo lo que es la nueva varianza y puedo llegar a los parámetros tanto de X raya como de Y raya.
es decir, de los salarios del sector A y de los salarios del sector B. Perdón, de los promedios de salarios del sector A y de los promedios de salarios del sector B. ¿Bien? Entonces, calcular los nuevos parámetros de la media muestral. Punto número 2. Listo. Check. Planteo de la probabilidad. ¿Qué es lo que me dice? La probabilidad de que el promedio de los salarios sea mayor e igual a 150 de X raya. Es decir, del sector A. Entonces, planteo la probabilidad. Ya está planteada. Calcular el Z. Perdón, planteo la probabilidad. Check. Calcular el Z. ¿Cómo era Z? Z de X raya era X raya menos mu de X raya sobre sigma de X raya. Pongo todos los valorcitos, calculo mi Z, voy a tabla y calculo la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que el promedio de los salarios del sector A supere los 150 es nula. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Perfecto. Esta es la primera parte del ejercicio que trabajamos con la media muestral, X raya. La segunda parte del ejercicio, ¿con qué vamos a trabajar? Con diferencia de medias. Y acá incorporamos nuevo concepto. Bien, lo que vamos a hacer acá es trabajar con las dos muestras. Fíjense acá el cuadrito que tengo en el extremo superior. Se me va el cursor. Ahí está. Fíjense acá el cuadrito. Yo tengo las dos variables, X e Y, de una población, ¿sí? De una población. Tenemos un tamaño de cada una de esas poblaciones que los voy a aislar para mi estudio, ¿sí? En donde tenemos, con ese tamaño muestral, empezar a trabajar con mi nueva variable, X raya y raya, que también tienen la misma distribución de la variable poblacional, que era la normal, y con sus parámetros previamente calculados, ¿sí? Recuerden que por el teorema del límite central asumimos que si la variable poblacional es normal, mi variable muestral es normal, ¿sí? Recuerdan, eso lo dijimos en el ejercicio 7. Asumimos que la misma distribución se replica. Bueno, esto lo venimos haciendo, sí, está bien. Y ahora, ¿cómo trabajamos como la diferencia media? Vamos a incorporar una nueva variable. Hace rato, la nueva variable en el ejercicio anterior, vengo acá un ratito, acá mi nueva variable, lo voy a hacer acá bien grande y grosero con color verde, para el ejercicio en el apartado A y B, mi nueva variable es mi estadístico X raya. ¿Estamos todos de acuerdo? Trabajamos con esto. Puede ser X raya o Y raya, ¿no? Da igual. Profe, Sí. ¿por qué en el punto B solamente trabajó con la media del salario del sector A? Porque era una pregunta, solamente puntualizaba sobre eso. Le podría haber dicho calcular la probabilidad de que los dos promedios salariales o los promedios de los salarios de ambos sectores no superen los 150. ¿Sí? Ah, bien, bien. Acá solamente se enfocó a uno, pero por eso no quiero que se olviden del B. Está bien esa observación, para que no se olviden que son dos medias muestrales. Pero acá trabajamos, la nueva variable son X raya e Y raya para el ejercicio en la primera parte. Ahora, en la segunda parte, mi nueva variable, ¿cuál es?
X raya menos Y raya. ¿Esa es una sola variable? Sí. ¿Se entiende? La diferencia, es decir, la comparación entre estos dos sectores económicos, que acá está planteado como la diferencia de media, es mi nueva variable. Se considera como una variable la diferencia de media. ¿Se entendió eso, chicos? Antes veníamos Sí, profe. con una variable cerradita, chiquitita, y ahora trabajamos con una variable que tiene una diferencia de medias. ¿Bien? Entonces, como esa nueva variable es la diferencia de medias, esa nueva variable también tiene un valor de esperanza y de varianza. ¿Que cuánto es? Mi valor de la esperanza es la resta de cada una de las medias, tanto de X raya como de Y raya. No sé si llegan a ver, pero acá tiene X raya, Y raya. Que también, si reemplazo cuál era la relación entre la media X raya y la media de la población es la misma, puede ser tanto la diferencia de las medias de X raya e Y raya, como la diferencia de las variables poblacionales. Y esta nueva variable también tiene el valor de los nuevos parámetros. Varianza. Ahora, la diferencia se plantea como la suma. Fíjense, las medias se restan, las varianzas se suman. Las varianzas de X raya e Y raya es la suma de las varianzas de X raya e Y raya, que es básicamente, ¿cómo las calculo? Como la varianza de la población de X sobre N, más la varianza de la población de Y sobre N. ¿Y por qué calculo de vuelta la esperanza y la varianza? Recuerdan que por el teorema del límite central, las nuevas variables que yo saque de mi población, si los lotes o si los tamaños de las muestras superan los 30, tienen la misma distribución que mi población. En este caso, la nueva variable es la diferencia de media. ¿Qué tipo de distribución va a tener? ¿Qué distribución tiene la población? Normal. Normal. Entonces, la nueva variable, diferencia de media, ¿qué tipo de distribución va a tener? Normal. Excelente. Y la distribución normal se definía por qué parámetros. La media y la varianza. Exacto. Por eso calculo o deduzco cuál va a ser mi fórmula para la media y para la varianza. ¿Bien? Dicho esto, ¿qué tengo que hacer? Dice, A, calcular la distribución de la probabilidad de X raya menos Y raya. ¿Sí? Entonces tengo mi nueva variable X raya, Y raya. ¿Qué hago? Como dijimos que por el teorema del límite central también es una distribución normal. Una distribución normal con una media que es igual a ¿cuánto? ¿Por qué 0? ¿Recuerdan cuánto eran las medias poblacionales? Primero. Vale. Exacto. La diferencia entre las medias muestrales, que son iguales a las medias poblacionales, es 0. Entonces, este es 0, porque las dos medias valen 125. Y mi parámetro desvío, ¿cómo lo calculo? Acá está. ¿Qué hago? La suma entre mis desvíos muestrales. ¿Y cómo eran los desvíos muestrales? Era el desvío poblacional dividido n, el tamaño de cada una de las muestras. Calculo y mi valor es 7. Por lo tanto, mis nuevos parámetros son mu 0, sigma cuadrado 49, porque es 7 cuadrado. Entonces, el primer punto, defino los datos. Listo. Check. Calculo los nuevos parámetros, como diferencia de medias, recuerden.
Recuerden, la nueva variable ahora es x raya menos y raya. Eso es una sola variable. X raya menos y raya es una sola variable. Calculé, listo, check. Planteo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que tengo que calcular? Que la diferencia de medias, x raya menos y raya, sea menor a 0. Planteo la probabilidad. ¿Qué hago para plantear la probabilidad? Check. Estandarizo, check. ¿Recuerdan cómo era la estandarización? Otra vez. En este caso, x raya menos y raya, todo esto menos mu de x raya menos y raya, todo esto sobre sigma de x raya menos y raya. X raya menos y raya, ¿cuánto tiene que valer? 0. Mu, ¿cuánto vale? 0. Sigma, 7. Z me da valor de 0. Por lo tanto, voy a mi tabla normal y calculo la probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de que mi diferencia de media sea menor a 0 es de 0,5. Tengo 50% de probabilidades que la diferencia de los salarios del sector A respecto del sector B no exista. Tengo un 50% de probabilidades de chance de que no haya diferencia entre ambos salarios, del sector A y del sector B. Eso es básicamente lo que nos dice. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Buenísimo, genial, porque acabamos de terminar. Con estos ejercicios, ustedes incorporaron ejercicio 4 y ejercicio 5 en la relación. Ay, esperen que aprenda la luz porque creo que no se me ve. Recién entro al aula, estaba en la presentación. A ver, no, tampoco, me voy a poner acá si me ven un poco más. Esperen un segundito. Bueno, entonces, con estos ejercicios, con el ejercicio número 4 y ejercicio número 5, ¿qué hicimos? Incorporamos la relación entre ¿qué? ¿Entre qué? Me dijeron que estaban bien, así que veamos. En el ejercicio 4 y 5. ¿Cómo? Perdón. La relación entre los parámetros y estadísticos sería. Exactamente. Pudimos calcular lo que es la relación entre los parámetros y los estadísticos. ¿Y de eso qué concluimos? Que la media, la esperanza o la media muestral o como quieran llamarlo, de la población es igual a ¿cuál? A la media de la muestra. Exactamente, de X raya, ¿no? De X raya, de la media de la muestra de X raya. Recuerden, de la media muestral, ¿sí? Excelente. Y la relación entre la desviación se ve afectada ¿por quién? En el caso de la de la varianza, no de desviación, de la varianza poblacional y por el tamaño de la muestra. Así es. Por el tamaño de la muestra. ¿Sí? Esas son, del 4 y el 5, nos sacamos esas fórmulas como oro. ¿Bien? Esas formulitas las aplicamos en el ejercicio número 7. Ejercicio número 7 es un ejercicio bastante típico de parcial. ¿Bien? Entonces, en el ejercicio 7 lo que hicimos es trabajar con una muestra. Vamos al ejercicio número 7 de vuelta. Trabajamos con una población y con una muestra de 50 lotes. Entonces, ya al trabajar con esta muestra y al trabajar con una nueva variable, que era ¿cuál? Incorporamos el trabajo de una nueva variable que es ¿cuál?
Antes trabajábamos siempre con la variable X. Ahora, ¿con qué variable? Con X raya. X raya. Exacto, con el promedio de los grosores, exactamente, con el X raya. Entonces, al trabajar con X raya, tengo que calcular los parámetros de X raya. Yo ya los dije en el número anterior, entonces voy y aplico la relación. Aplico que la media es igual, que la varianza se ve afectada por el tamaño muestral, y ya tengo mis parámetros. ¿Qué hago? Aplico distribución normal, porque por el teorema del límite central yo ya sé que mi comportamiento poblacional se replica en mi comportamiento muestral. ¿Bien? Entonces tenemos la misma distribución. Estandarizo y voy a los resultados. Y en el número 12 aplicamos lo mismo que el ejercicio 7. Trabajamos primero con la variable X raya e Y raya y luego trabajamos e incorporamos algo nuevo. Trabajar con una variable que es una diferencia de medias. Esta variable es súper común que se emplea a través de la estadística. Hacer comparaciones entre diferentes muestras es súper común y la comparación en general se la hace a través de las diferencias de medias. ¿Bien? Pero se lo considera como una sola variable. Entonces, consideramos una única variable, incorporamos el uso de diferencias de media. ¿Bien? Entonces, trabajamos hoy con una sola variable, X raya, y trabajamos también con diferencias de media, X raya menos Y raya. Esos dos conceptos fundamentales. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, entonces. Genial. Eso sería todo para lo que es esta primer parte del trabajo práctico. Seguramente lo que es la clase siguiente, vamos a trabajar con las distribuciones f y chi cuadrado, porque vamos a empezar a trabajar hasta ahora, solamente nos enfocamos a X raya, a la media muestral. Para las próximas clases vamos a enfocarnos en qué otro estadístico hay que dije que vamos a usar y que vamos a emplear. Que lo vimos en el ejercicio 4. Las dos tablas que vimos. Una era de X raya y la otra de qué otro estadístico. S cuadrado. ¿Cómo? Sí, S cuadrado. S cuadrado, exactamente. La varianza muestral. Entonces, la próxima clase, lo mismo. Hoy trabajamos solamente con X raya, fíjense. Bueno, la clase que viene vamos a trabajar con el estadístico S cuadrado. Es decir, que mis nuevas variables van a ser S cuadrado. Y cuando trabajemos con S cuadrado, no vamos a poder trabajar con Z. Así que ahí vamos a incorporar nuevas formas de cálculo. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Genial. Para los chicos de la comisión número 4, ¿algún equipo voluntario para presentar competencias para la próxima clase? Nosotros, profe, podemos... Yo, profe. A ver, esperen También. un segundito que abra. Para el resto de los chicos de las otras comisiones, si quieren ya les asigno también los ejercicios y les digo a sus profesores. No tengo ningún problema, solo me van a tener que decir los nombres de los equipos. Espérenme un segundito que abra. Bien, acá está. ¿Recuerdan su número de grupo? Sí, profe, yo era grupo 1. A ver, vamos entonces al grupo 1. Ríos, Sí. Camila, Torres, Sí. Cortés, Santiago y María González. ¿Sería así? Sí. Sí, Buenísimo. sigue igual. Los ejercicios serían, a ver, esperen un segundito, que ya mismo les digo. Los ejercicios serían 6 y 8. Bueno, profe. Profe, Siguen siendo 15 minutos, profe. Como son 2 ejercicios, por lo menos lo vamos a hacer 20, 25, no se preocupen. Ok. Bueno, profe, gracias. No, de nada. ¿Qué otro el grupo Nosotros, 5 profe, nos puede mandar alguien. grupo? Esperen un segundito.
Sí, al grupo 5 como segundo grupo para exponer. Bueno, grupo 5. Sí. Y después creo que escuché grupo 8. Sí, Sí, profe, el el grupo 8 era el... Bueno, y ahí ya está. Ya no tengo más ejercicio para darles por lo menos en esta parte. ¿Qué ¿Sí? ejercicio nos tocaría como grupo 2? Grupo 5, esperen un segundito. Serían Fernández, Rodríguez, Gris, Antonella, Cabana, Mario, Ariel, Fernando y Camacho, Mauro. ¿Sería así? Sí, así. Bueno, 9 y 10. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Sí, ¿puede ser que haya escuchado grupo 8? Sí, profe. Buenísimo, serían Quiroga, Cusi, Selene, Cabana, Carolina y Tito, Julia, Josefa. Sí, profe. Buenísimo. Los ejercicios son 11 y 13. Bien, profe. No se preocupe el resto de los grupos porque todavía nos falta bastante de tanto de este trabajo práctico como de lo siguiente. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, chicos, ¿de otra comisión alguno que quiera ahora decir, asignar el ejercicio de competencia o lo van a ver con sus profes? Bien, bueno, ante el silencio asumo que lo van a ver cada uno con sus profes. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. Cuídense mucho y nos vemos el otro jueves. Hasta luego, profe. Nos Hasta luego, vemos. profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves a los chicos de la comisión profe. 4. Profe, hasta luego. ¿Cuánto tiempo era para exponer? No escuché bien. Lo vamos a extender a 20 porque son 2 ejercicios, pero no